Las paradojas son ideas que muestran hechos incomprensibles que resultan ser contrarios a la lógica. También podemos considerar como paradojas aquellas proposiciones que son aparentemente falsas o se encuentran en contra del sentido común. A lo largo de los años, el ser humano ha ido descifrando grandes misterios acerca de todo aquello que lo rodea. Sin embargo, aún existen cuestiones que hasta el día de hoy no tienen una explicación, mostrándonos que aquello que sabemos acerca de nuestro universo es escaso, y a su vez demostrándonos que la comprensión humana es limitada. La paradoja de Avelin. Esta paradoja está ligada a cuestiones psicológicas y sociales y fue propuesta por el experto en administración Jerry Harvey en su libro La paradoja de Avelin y otras meditaciones sobre la gestión. Dicha paradoja provenía de una anécdota de Harvey, mediante la cual buscaba explicar el fenómeno. Una calurosa tarde, una familia compuesta por los suegros y un matrimonio juegan al dominó cómodamente, cuando el suegro propone hacer un viaje a Avelin, ciudad situada a 80 kilómetros del lugar. La mujer dice: suena como una gran idea, pese a tener dudas porque el viaje sería caluroso y largo, pensando que sus preferencias no comulgan con las del resto del grupo. Su marido, por su parte, dice: a mí me parece bien, solo espero que tu mamá tenga ganas de ir. La suegra dice: por supuesto que quiero ir, hace mucho que no voy a Avelin. El viaje es caluroso, polvoriento y largo. Cuando llegan a una cafetería, la comida es mala y vuelven agotados después de 4 horas. Uno de ellos, con mala intención, dice: fue un gran viaje, ¿no? La suegra responde que de hecho hubiera preferido quedarse en casa, pero decidió seguirlos solo porque los otros 3 se veían muy entusiasmados. El marido dice: no me sorprende, yo solo fui para satisfacer al resto de ustedes, mientras la mujer confiesa: yo solo fui para que estuviesen felices. El suegro refiere después que había sugerido ese viaje únicamente porque le pareció que los demás podrían estar aburridos. El grupo se quedó perplejo por haber decidido hacer en común un viaje que nadie entre ellos quería hacer. Cada cual hubiera preferido estar sentado cómodamente, pero no lo admitieron entonces, cuando todavía tenían tiempo para disfrutar de la tarde. El hecho paradójico de esta anécdota reside en que en un principio todos los miembros de la familia se mostraban de acuerdo con la idea de viajar, aunque en realidad hubieran preferido no hacerlo. Sin embargo, aceptaron, debido a que no deseaban mostrarse en desacuerdo con la opinión del grupo. Esta paradoja nos muestra cómo la conformidad social y el pensamiento colectivo se encuentran por encima del sentido individual y la toma de decisiones de las personas. Y si adaptamos el caso a cuestiones sociales masivas, podemos notar cómo los seres humanos solemos adaptar nuestro comportamiento y nuestras formas de pensar a aquellas actitudes que resulten predominantes en nuestro entorno social, teniendo en cuenta aquello que es política y socialmente aceptable. Nadie escapa al castigo de su censura y desagrado si atenta contra la moda y la opinión de las compañías que frecuenta. No hay uno entre 10.000 lo suficientemente firme e insensible como para soportar el desagrado y la censura constante de su propio círculo. Muchos hombres han buscado la soledad y se han acostumbrado a ella, pero nadie que tenga el menor entendimiento o sentido humano puede vivir en sociedad con la continua aversión y mala opinión de los familiares y las personas con las que trata. Es un peso demasiado grande para poder sufrirlo. El fenómeno de la paradoja de Avelin tiene una cierta relación con la teoría denominada la espiral del silencio.
una teoría planteada por la politóloga alemana Elisabeth Noel Neumann en su libro La espiral del silencio, donde muestra cómo la opinión pública podría resultar ser una forma de control social, que resulta en el teórico aislamiento de aquellas personas que expresen opiniones diferentes a las de la mayoría. Muchas personas sienten miedo al rechazo o al aislamiento, lo que implica, a fin de cuentas, que estas personas que poseen opiniones diferentes a las de las masas terminarían adoptando la opinión dominante. La paradoja de los agujeros negros. Los agujeros negros son objetos sumamente fascinantes cuando hablamos de astrofísica, pues su comportamiento hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Sin embargo, a lo largo de los años, se ha llegado a teorizar de forma diversa al respecto. Se sabe que en el interior de un agujero negro el tiempo se detiene y a su vez la gravedad se vuelve infinita, de tal forma que ni siquiera la luz puede escapar. Esto es conocido como singularidad cuántica. Pero, por otro lado, se sabe que los agujeros negros, mientras van evaporándose, van desprendiendo radiación, la cual estaría compuesta por aquella materia que fue absorbida por dichos agujeros. Entonces, ¿acaso todo aquello que un agujero negro absorbe en su interior se destruye y desaparece para siempre? ¿O es que puede recuperarse a través de la radiación que éste emite al evaporarse? Esta cuestión fue planteada por Stephen Hawking en el año 1974, donde expresaba que la evaporación de los agujeros negros resultaba contradictoria frente a los principios postulados por la física cuántica. Esto resultó en un estado paradójico de los fundamentos de la física, pues si consideramos como válido el punto de que aquella materia que un agujero negro absorbe es destruida, resultaría contradictorio frente a la mecánica cuántica, donde se plantea que la materia absorbida por el agujero negro es emitida por el mismo al evaporarse. Todo esto podría conllevar a una conclusión paradójica, y que a fin de cuentas resulte agobiante, pues significaría que tanto la relatividad general de Einstein como la mecánica cuántica no podrían ser válidas al mismo tiempo, más que todo aplicándolas al comportamiento de los agujeros negros, mostrando una inconsistencia lógica entre estos dos importantes pilares básicos de la física contemporánea. La paradoja de Fermi. Cabe solo levantar la mirada al cielo nocturno para preguntarnos si estamos realmente solos en el universo. Y es que teniendo conocimiento de la existencia de miles de millones de galaxias, estrellas y planetas, ¿cómo podría ser posible que aún no hayamos sido visitados por alguna civilización extraterrestre? ¿Acaso estamos solos en el universo? Estas son preguntas que de hecho el ser humano se ha planteado desde que tiene noción de su existencia en un diminuto punto del universo. Sin embargo, quien la formuló de una forma paradójica fue Enrico Fermi. Fermi fue un físico de origen italiano que proporcionó grandes aportes a muchos campos de la física y propuso una de las paradojas quizás más famosas hasta hoy, la paradoja de Fermi. Su planteamiento fue el siguiente. Existen unas 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas podrían ser similares a nuestro Sol, y muchas también podrían ser mucho más viejas. Probablemente algunas de esas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. En muchos de esos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente tanto como para afrontar viajes espaciales. Aunque no se pueda mover a la velocidad de la luz ni de alguna otra forma superior, habrían tenido el tiempo suficiente para llegar a la Tierra. Entonces, si este planteamiento es válido, lo más certero sería que deberíamos tener pruebas inequívocas de la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Sin embargo, al día de hoy, esta paradoja se trata en un sentido más amplio. La pregunta ya no es si fuimos visitados o no, sino si podemos tener contacto con alguna civilización extraterrestre. Y de ser así,
por qué dicho contacto aún no se hizo público. Aunque existen algunas hipótesis que explicarían esta paradoja, como es el caso de la hipótesis del zoológico. Décadas antes del planteamiento de Fermi, en el año 1933, el pionero de la exploración espacial Konstantin Tsiolkovsky escribió que los seres alienígenas inimaginablemente más avanzados que los seres humanos tendrían un interés en comunicarse con nosotros igual al que nosotros tenemos frente a los gorilas u otros animales. Esta hipótesis fue revisada en el año 1977 por Thomas Kuiper y Mark Morris, quienes expresaron que, de existir, los seres alienígenas nos estarían manteniendo en algún tipo de cuarentena hasta el momento en que demos a conocer algo realmente aprovechable para ellos. Otra curiosa idea expresa que los seres alienígenas aprovecharían del movimiento relativo de las estrellas para transportarse cuando el destino se encuentre cercano, de la misma forma en que los seres humanos enviamos naves a la Luna cuando ésta se encuentra más cerca de la Tierra, por lo que quizás nuestro planeta haya sido visitado hace millones de años y no vuelva a ser visitado en mucho tiempo. Y como estas, existen aún más propuestas respecto a la existencia de seres extraterrestres, permaneciendo, a fin de cuentas, como un misterio más de los tantos que albergan nuestro mundo.